Buenos días nuevamente. Primero que nada, queremos darle la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan hoy y también agradecer a AWS y a todo el equipo de Tech Data que estuvo trabajando en la organización de este evento para que todo salga perfecto. En el día de hoy contamos con la participación de amigos que no solo son de Argentina, sino también de otros países, tales como Chile, Perú y Colombia. A todos, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Carranza y soy CEO de Novilink, y junto a Juan Rodríguez, nuestro arquitecto cloud, estaremos a cargo de este encuentro. Repasamos un poquito la agenda del día. Primero voy a hacer una breve síntesis acerca de Novilink. Prometo no quitarles mucho tiempo. Contarles quiénes somos y qué hacemos, y para que nos conozcan los que nos escuchan por primera vez. Luego Juan se encargará de hacer un recorrido que inicia por una revisión del concepto de infraestructura como código, pasará por explicar la relación entre AWS y Terraform, y presentará finalmente un caso de uso hipotético que luego desarrollará en el laboratorio junto a ustedes. Les recuerdo que tienen la sección de chat y preguntas y respuestas para ir haciendo todas las consultas que les parezca, tanto de nuestros servicios como de la presentación de Juan. Hay espacios durante la presentación del laboratorio que podemos utilizar para ir respondiendo antes del final, y si no, al final hacemos una revisión completa de las preguntas y respuestas y estaremos contestando. Para comenzar, quiero contarles quiénes somos y cuáles son nuestras fortalezas. Somos una empresa de tecnología especializada en brindar soluciones basadas en la nube de AWS. Contamos con una vasta experiencia de más de 8 años trabajando con la plataforma. Pero nuestro camino como consultores no comenzó con la nube. Empezamos mucho antes, haciendo infraestructura de la forma tradicional, entre fierros y cables. Por aquellos años nos enfrentamos al constante desafío de estimar capacidad de cómputo y almacenamiento, entre otros, para recomendar inversiones a largo plazo por adelantado. Una inversión en una solución tecnológica tenía que durar por lo menos 5 años, y en algunos casos mucho más. Hoy con la nube ese paradigma cambió totalmente. A medida que fuimos migrando las cargas de trabajo de nuestros clientes, fuimos aprendiendo este nuevo paradigma. Nuestra madurez sobre el uso de la nube nos permitió, como consultores de infraestructura, enfocarnos en cuestiones que dan mayor valor a nuestros clientes. Y es en esa búsqueda que nos especializamos en el tema que nos reúne hoy, que es la infraestructura como código. La infraestructura como código nos permite, como decimos nosotros, hacer más con menos. ¿Y cómo es esto de hacer más con menos? Para ello, nos enfocamos en automatizar todo aquello que se puede automatizar. Esta característica nos permite ser más ágiles al momento de brindar nuestros servicios, y a la vez, nuestros clientes obtienen excelentes soluciones en tiempos reducidos y a un costo óptimo. Una de nuestras fortalezas a partir del uso de la infraestructura como código es la de minimizar errores en nuestras implementaciones. Otro de los puntos fuertes de la automatización es que nos permite implementar buenas prácticas desde el inicio, minimizando el esfuerzo adicional que esto requiere y logrando así producir soluciones más robustas. Entonces, podemos decir que en Novilink construimos soluciones que son escalables, robustas, seguras, performantes y costo optimizadas. Y todo esto lo hacemos utilizando buenas prácticas y de forma repetible a partir de la infraestructura como código. Un punto destacado en nuestros diseños es la seguridad. Y es por ello que en nuestras implementaciones siempre están presentes conceptos básicos de seguridad tales como desacoplar aplicaciones para que una falla en un componente no comprometa todo el resto, separar ambientes de producción y testing, separar los datos de los usuarios que los acceden, encriptar los datos, tanto en tránsito como en destino, implementar políticas de seguridad basadas en tags, lo cual nos permite simplificar aún más las tareas de resguardo, y monitorear permanentemente la infraestructura y toda la actividad en la cuenta de AWS, entre otros. Si bien todos estos aspectos que he mencionado están disponibles en AWS, la clave está en saber utilizarlos, aplicarlos y ponerlos en juego. Usar correctamente la nube, decimos nosotros, es una tarea de expertos.
A lo largo de estos años hemos reunido una vasta experiencia tanto en el sector privado como público. Nuestro amplio universo de clientes nos permite cubrir proyectos de diferentes tipologías, desafíos, escenarios y escala. Es por ello que decimos que en Nubilin conocemos cuáles son los desafíos más comunes en este viaje a la nube y cuál es la mejor manera de andar ese camino. Y hasta aquí era contarles quiénes somos. Gracias nuevamente por participar de este evento y esperamos tener la oportunidad de estar muy pronto trabajando con ustedes en sus proyectos con AWS. Ahora les paso el control de la presentación a Juan para dar inicio al laboratorio práctico. Adelante, Juan. Gracias. Buenos días a todos nuevamente y a los que se han sumado recientemente. Bueno, hoy les mostraré un caso de uso hipotético, sencillo, y realizaremos un laboratorio donde veremos las ventajas de diseñar y desplegar infraestructura en AWS mediante código utilizando una herramienta de infraestructura como código que es Terraform. Pero primero vamos a definir qué es infraestructura como código. Una definición podría ser esta: infraestructura como código es la práctica de gestionar y aprovisionar centros de datos informáticos mediante archivos de configuración legibles por máquina, código, en lugar de configuración de hardware físico o configuraciones interactivas. Estas configuraciones pueden ser almacenadas en sistemas de control de versión, en definitiva es código, y se pueden utilizar tanto scripts como definiciones declarativas en lugar de procesos manuales, aunque por lo general el término infraestructura como código se utiliza para este último. Bueno, desde que yo tenía aproximadamente 15 años ingresé como aprendiz a una casa informática, me dediqué al rubro. No los voy a aburrir mucho con esto, con historias tristes, pero seguramente muchos de los presentes conozcan. Solo contarles que por mucho tiempo me dediqué a tirar cables, limpiar conectores, instalar equipos, servidores físicos, configurarlos, etc. Todo eso hoy en día cambió desde la aparición de los servicios cloud de AWS, que vino a cambiar este paradigma y por consiguiente el trabajo de los que hacemos IT. Amazon Web Services es la plataforma en la nube más completa y adoptada a la fecha y cuenta con un portfolio de aproximadamente 200 servicios para data centers. Tiene una infraestructura global distribuida en 80 zonas de disponibilidad en 25 regiones geográficas y creciendo. Administrar esta cantidad de servicios y recursos en forma manual es un trabajo bastante arduo, lleva tiempo, es tedioso y principalmente susceptible a errores, que es lo que siempre tratamos de evitar. Y es ahí donde entra en juego esta API de servicios de AWS, que nos permiten administrarlos mediante diferentes lenguajes de programación como Java, Go, Python, .NET, etc. Estos lenguajes que menciono son lenguajes procedimentales, es decir, se ejecutan en el orden en que están escritos. Si bien es factible aprovisionar infraestructura con ellos, cuando se trata de administrar grandes infraestructuras que cambian con el tiempo, la cosa se pone un poco más compleja. Y es ahí donde nace Terraform. Terraform es una herramienta de código abierto desarrollado por HashiCorp y se utiliza para definir y aprovisionar infraestructura mediante un código declarativo, fácil de aprender. Y ya veremos de qué se trata esto. Por supuesto, AWS tiene su propia herramienta de infraestructura como código, CloudFormation, propia de la plataforma. Pero una de las diferencias con Terraform es que este nos permite múltiples proveedores de servicios cloud, no solo AWS, y también servicios on-premise. Y otro punto fuerte por el que utilizamos Terraform en Nubilin es que admite arquitectura de solo cliente, por lo que no es necesario administrar configuraciones adicionales en un servidor. Es decir, solo se instala un cliente y algunas herramientas en la máquina del arquitecto, y es todo lo que necesitamos. Bueno, para la demostración de hoy supondremos un aprovisionamiento sencillo de una aplicación web monolítica, en este caso, en configuración de alta disponibilidad y escalable, de modo que permita fácilmente seleccionar la cantidad de instancias que necesitamos para nuestro clúster web. El diagrama que vemos acá es la herramienta principal que utilizamos
con nuestros clientes para diseñar una solución en la nube. Y es siempre nuestro punto de partida y guía durante todo el proceso del deployment, ¿sí? Ya los que tengan experiencias en este tipo de diagrama habrán identificado los componentes principales, los diferentes recursos que vamos a provisionar con nuestro código. Vemos que tenemos una VPC completa. Esta VPC tiene, en este caso, dos zonas de disponibilidad, que son estas de acá. Dos o más, normalmente se colocan dos para que se sepa que tiene más de una zona de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad cuenta con sus redes públicas y sus redes privadas. Bien. Acá quiero detenerme un segundo. Cuando nosotros tomamos control de una cuenta de AWS, vamos a ver que ya tenemos una VPC creada. Una VPC por defecto, reducida, que nos permite rápidamente aprovisionar recursos, poner instancias y demás. Y va a funcionar. Y la idea de esa VPC es que ustedes puedan rápidamente adoptar la nube. Pero esa VPC no cuenta con las buenas prácticas, que estén dentro del marco de buenas prácticas de AWS, ¿sí? Una VPC para producción debería contar como mínimo con sus redes públicas y privadas. La diferencia entre estas subredes, para el que no sepa, es que las subredes públicas están de cara a Internet, tienen conexión directa con Internet. Las subredes privadas no, salen a Internet a través de un NAT Gateway, que es el que tenemos acá. Esto nos da una capa adicional de seguridad. ¿Bien? Bueno, después tenemos nuestras instancias web, que son las que vamos a aprovisionar. Un grupo de autoscaling, que es el que nos permite seleccionar entre una y otra instancia dependiendo de la carga. El balanceador que apunta a ese target group. Una zona DNS en Route 53, certificado de seguridad, también provisto por Amazon. Un bucket de S3 para provisionar nuestra aplicación. Acá no solamente vamos a provisionar recursos, sino que también vamos a provisionar nuestra aplicación. Un panel de control y, como dijo Carlos, también una solución de backup. ¿Bien? Entonces, vamos a ir... Ahí está. Vamos a ir a la demostración. Simplemente comentarles que vamos a ver parte del código, las cosas más importantes. Vamos a generar un plan de despliegue, vamos a hacer el despliegue y luego vamos a ver cómo se destruye, cómo se modifica y cómo se destruye. ¿Sí? Para eso, comentarles rápidamente cuáles van a ser las herramientas que necesitamos para poder trabajar con Terraform. Y son las siguientes. Una cuenta de AWS. ¿Sí? Esta cuenta, para poder utilizar la cuenta, necesitamos un usuario con permisos de administrador o los permisos necesarios para aprovisionar los recursos que necesitamos levantar ahí. Nuestro cliente de AWS, la CLI, este cliente, si bien no lo vamos a utilizar para aprovisionar los recursos, sí para hacer la configuración de la autenticación. Terraform, por supuesto, el cliente de Terraform. El cliente de Terraform tiene muchas versiones. De hecho, la semana pasada se liberó la versión estable 1.0. Y esto, digamos, esto va a llevar como consecuencia que tengamos código en diferentes versiones de Terraform. Para poder manejar esas diferentes versiones, hay una aplicación que se llama TFM, que nos permite descargar y seleccionar en función de nuestro código cuál es la versión de Terraform para la que está escrito. Y finalmente, un editor de texto. Acá me consultan sobre la licencia de Terraform. Terraform es gratuito, es open source, ¿sí? Después podemos avanzar un poquito más sobre eso. Necesitamos un editor de código. Hoy en día el editor de código más utilizado es VS Code de Microsoft. Es un editor muy potente, diría que más que un editor es un IDE de desarrollo. Permite extensiones, tiene
conexión nativa con Git. Y dentro de VS Code vamos a utilizar dos extensiones justamente. Las principales son el AWS Toolkit de Amazon y la extensión de Terraform para el autocompletado y demás. Bueno, vamos entonces a nuestra presentación. Disculpen un segundito, se me quedó ahí. Ahí estamos. Se me quedó la herramienta de escritura. Bueno, esto es nuestro VS Code. ¿Sí? Como ven, tenemos a la izquierda un menú de herramientas. ¿Sí? Y nuestro explorador de archivos y directorios de nuestra solución. En la página principal vamos a ver nuestra zona de edición y una terminal integrada. La terminal la necesitamos porque requerimos poner ejecutar comandos justamente de Terraform. Bien. Les voy a mostrar un poquito, así se ve mejor la estructura. Esta estructura de directorios no es obligatoria. De hecho, Terraform permite que nuestra configuración esté toda completamente en un solo archivo de configuración, pero por buenas prácticas es conveniente separar un poco. A grandes rasgos, tenemos una carpeta de módulos, donde tenemos un módulo que nos permite crear nuestros grupos de seguridad, una carpeta live, y dentro de esa una carpeta test, que es donde tenemos nuestro código para el ambiente de test, y luego, si nos da tiempo, vamos a ver cómo pasamos a un ambiente de producción. ¿Bien? Bueno, dijimos que tenemos distintos archivos que componen nuestra solución. Esto también, digamos, está basado en buenas prácticas, generalmente desarrolladas por la comunidad, o a medida que uno va trabajando va desarrollando un método. Es costumbre nuestra separar en archivos por el tipo de recurso. Como ven, hay un archivo acá que se llama ACM, que es el que genera el certificado de seguridad, el del balanceador de carga, que configura el balanceador, etcétera, etcétera. Hay un archivo main, que es nuestro archivo principal. Acá es donde definimos lo primero que tenemos que definir en Terraform, que es nuestro proveedor, nuestro provider. En este caso es AWS, y acá definimos en qué zona, en qué región vamos a trabajar, perdón, y qué profile de seguridad vamos a usar. ¿Sí? En este profile está definida nuestra cuenta de Amazon. ¿Sí? Otra cosa importante que hay que definir en una configuración de Terraform es el versionado. Como les dije, Terraform tiene diferentes versiones. Es muy activa la comunidad y digamos, van apareciendo versiones y subversiones semanalmente. Entonces nuestro código debe estar preparado para determinado tipo de versión de Terraform. Con esta declaración nosotros le decimos qué versiones están admitidas para este código. Lo mismo para el proveedor, ¿sí? Para el provider. Y por último, nuestro archivo de variables. Nuestro archivo de variables es lo que le da la potencia a Terraform. Es decir, yo voy a generar un código donde no voy a tener ningún dato que pueda estar cambiando, que pueda cambiar de un ambiente a otro. De esa forma, vamos a ver cómo reutilizamos todo nuestro código, simplemente cambiando un archivo de variables, ¿sí?
En este archivo yo estoy definiendo distintas variables y vamos a ver, por ejemplo, la definición para este ambiente de test. Bien, tenemos una variable de prefijo que se utiliza para nombrar los recursos, un set de variables para los tags, como les comentó Carlos. Los tags son muy importantes en Amazon, ya que son marcas o banderas que le colocamos a cada uno de los recursos. Y mediante esos tags nosotros podemos tener distintos perfiles de backups, ya sea test, producción, desarrollo, etc. E incluso son muy útiles a la hora de conocer los costos, ¿sí? De los costos que estamos incurriendo en la nube, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, conocer los costos por ambiente, test, producción, stage, o por aplicación en cada uno de esos ambientes. ¿Bien? Bueno, el nombre de nuestra aplicación, el dominio que vamos a usar, toda la definición de una VPC nueva, completa. Ven que está el nombre de la VPC, el rango de IP que vamos a usar, las zonas de disponibilidad. En este caso vamos a usar 3 zonas de disponibilidad y las subredes para cada una de esas zonas. Y por último, como vamos a levantar instancias, definimos acá el tipo de instancia que vamos a usar. ¿Bien? Y la cantidad, una en este caso. Les doy un paseo rápido por el resto de los archivos de configuración. La idea es no sobrecargar para no utilizar el tiempo y que nos permita hacer la demostración final y tener más tiempo para preguntas y respuestas, pero acá, como ven, estamos definiendo el balanceador de carga, los listeners para ese balanceador de cargas, ¿sí? Nuestro panel de CloudWatch, y van a ver que al final vamos a obtener incluso un panel con algunas de las variables, con algunas de las métricas más importantes que vamos a desplegar, de los recursos que vamos a desplegar. Y si ustedes se fijan, estamos utilizando nombres de recursos, ¿sí? Y variables que son que no están fijos, ¿bien? Que los vamos a instanciar. Como todavía no los conocemos, los referenciamos de esta manera. Y nos vamos a detener un poquito en la definición de la instancia. No sé si recuerdan, yo les dije que, a diferencia de los lenguajes de programación tradicionales, que son procedimentales, Terraform es declarativo. ¿Qué significa esto de declarativo? Que simplemente nosotros declaramos los recursos que queremos aprovisionar, sin importar el orden. De hecho, sin importar el orden dentro de cada archivo de configuración e incluso separado en distintos archivos de configuración. Obviamente, todos los recursos tienen dependencias, ¿sí? Yo no puedo levantar una instancia si no tengo definida mi subred. Bien, no puedo acceder desde Internet si no he cargado mi registro DNS, si no tengo creado mi load balancer, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabe Terraform qué tiene que aprovisionar primero, qué tiene que aprovisionar después? Bueno, mediante el provider que definimos originalmente. Bien, ese provider es el que le indica a Terraform cuál es la dependencia entre unos y otros recursos y cómo los debe aprovisionar. Todo eso se encarga Terraform. Acá, en este bloque de acá, con estas pocas líneas de código, nosotros estamos aprovisionando cada una de estas instancias de nuestra aplicación web. Bien, fíjense, acá definimos el nombre. El nombre se define por las variables de prefijo y aplicación que les mostré antes, por la variable de cantidad, una en este caso, una AMI, un tipo de instancia y una clave SSH. También le estamos atachando los grupos de seguridad. El que ya haya creado instancias desde la consola sabe que, digamos, hay una serie de pasos para levantar una instancia y son todos estos, ¿sí? Definir el tipo de instancia,
el tamaño, ¿sí? Los grupos de seguridad, donde las subredes, en este caso, que implícitamente están definiendo la VPC. Y acá hay un dato interesante, el user data. Cuando nosotros aprovisionamos una instancia en AWS, tenemos la posibilidad de definir un user data. Ese user data, ¿qué es? Es un script de inicio de la instancia. ¿Sí? La instancia cuando se inicia está vacía, pero nosotros podemos hacer cosas en el momento en que se levanta. ¿Sí? Ese script está definido por un template, un archivo, que es este que tenemos por acá. Como les dije, es una demo muy sencilla. No hace demasiado este script, pero actualiza, digamos, todos los paquetes de la distribución que estamos levantando. Es una máquina Linux. Acá se instala PHP necesario para nuestra aplicación y se instalan algunos módulos de PHP y HTTPD, que es nuestro servidor web Apache. Bien, se inicia ese servidor web. Acá hacemos el despliegue de la aplicación. Si se fijan, estamos descargando desde un bucket de S3 este bucket que mostramos acá. Está descargando un archivo zipeado, lo descomprime y lo copia en la carpeta var www.html, que es la carpeta root de nuestro Apache. Bien. Bueno, vamos a dejar un poco la palabrería y vamos a ir al deploy. Entonces yo ya tengo todo mi código y vamos a ver cómo funciona. Lo primero que se hace cuando tenemos un código nuevo es hacer un Terraform init. Ese Terraform init justamente toma el provider que nosotros definimos y lo descarga, al igual que los módulos que tengamos definidos en nuestra solución. Una vez hecho eso, yo ya lo hice de antemano porque es grande y suele tardar en descargar. Vamos a hacer un Terraform plan. Terraform plan lo que va a hacer es comparar nuestra configuración con los recursos que podrían estar ya deployados en la nube, y nos va a decir todos los recursos que va a provisionar o cambiar o destruir. Bien. Ya vamos a ir para arriba, pero como ustedes ven acá, el plan que generó nos está diciendo que va a provisionar 38 recursos, no va a cambiar ninguno y no va a destruir ninguno. Y esta va a ser nuestra URL. ¿Sí? Vamos a repasar rápidamente, pero acá se puede ver que va a crear un dashboard de CloudWatch, va a crear un balanceador de cargas, ¿sí? Los listeners de los que hablamos, el target group, bueno, y en definitiva, acá va a crear la instancia. Fíjense que crear una instancia significa muchas cosas, ¿bien? Significa crear el volumen que va a utilizar esa instancia con un tamaño determinado, con una configuración determinada, con un tipo de instancia que es el que le indicamos, ¿bien? Y con todos los tags que nosotros definimos. Bueno, los grupos de seguridad, etcétera, etcétera. Como esto suele demorar unos minutos, vamos a comenzar a aprovisionar. Yo les muestro rápidamente la consola de esta cuenta de AWS. Van a ver que tiene solo una VPC por defecto, que no hay ninguna instancia funcionando. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un Terraform apply. Esto lo que va a hacer es nuevamente calcular el plan y nos va a pedir confirmación para hacer el deployment.
mientras voy respondiendo algunas preguntas de las que veo, acá Eso consultan, te sí, iba a decir, Juan. gracias. Acá consultan si se puede escribir un deploy para AWS como para otro proveedor. Sí, de hecho hay aproximadamente más de 1000 proveedores que pueden manejar Terraform. Terraform se considera que es agnóstico en el sentido de que permite trabajar con distintas nubes o incluso con algunos servicios on-premise. Si bien, digamos, el mismo código no nos va a servir para otro proveedor porque, como ustedes vieron, la definición se hace específicamente para cada proveedor. Por eso el nombre es AWS Subnet, AWS, etc. Pero para hacer un cambio hacia otro proveedor simplemente tenemos que renombrar algunos recursos y unas pocas configuraciones. No es complejo. Bueno, yo voy a poner un contador. Acá simplemente está esperando que yo dé el sí. Vamos a iniciar el contador. Vamos a poner yes. Y vamos a ver qué empieza a crear. Fíjense, lo primero que empieza a crear es la VPC. No sé si se ve bien acá. Se ve Ahí perfecto. está. Ah, bien. Lo primero que está creando es la VPC. Justamente es lo que necesitamos en nuestro pilar fundamental. Y a partir de ahí el resto de los recursos. Algunos tardan más que otros. Acá seguramente ya nos aparece nuestra VPC de test, ¿sí? Con el rango que nosotros definimos. Bien, van a aparecer nuestras subnets. Fíjense, ya están todas nombradas con ese prefijo que yo definí. E incluso, fíjense la importancia de los tags, que si yo pongo test, por ejemplo, me sugiere utilizar como filtro este tag environment. Entonces yo fácilmente puedo filtrar todos los recursos, en este caso las subredes, que pertenecen a test. Bien. Bueno, tablas de ruteo, Internet Gateway, todos los recursos necesarios para que funcione nuestra VPC. Vamos a ver por dónde está. Bien, acá está creando nuestro balanceador. El balanceador seguramente va a tardar un poquito más. Y es probable que ya tengamos nuestra instancia. Sí. Ya tenemos nuestra instancia que está iniciando. Todavía, digamos, está corriendo la instancia, pero todavía no está terminado el ciclo de inicialización de la instancia. Bueno, acá yo veo las últimas preguntas, pero Carlos, si ves alguna otra pregunta. Sí, estamos anotando, después las repasamos, Bien. no te preocupes. Bueno, yo voy respondiendo algunas que veo. Dale. Me preguntan sobre el entorno. Yo en esta máquina de desarrollo es una máquina Linux, pero sí se puede usar PowerShell también de Windows, tanto en Windows como en Linux, en VS Code. ¿Qué otra veo? El orden de creación de los componentes es el puesto en el script. No, el orden está dado por la dependencia de cada uno de los recursos, ¿sí? Por eso es un lenguaje declarativo. Bien, sigue creando. Fíjense que, digamos, esta estructura que yo armé es totalmente modificable, digamos. Es, digamos, simplemente porque yo lo decidí así. Pero el orden de creación lo determina el provider, como les comenté. Me consultan acá hay una interesante sobre los registros de ejecución para hacer auditorías. En este caso yo estoy aprovisionando desde mi máquina solamente, pero podríamos tener
un servidor que nos permita el despliegue. Bien, es más, con Terraform podemos acoplarnos digamos, al pipeline de integración continua y deployment continuo. Bien, y en ese caso podría estar todo auditado. Los planes de ejecución, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, acaba de terminar. 4 minutos y unos segundos. Acá nos dice que creó una instancia, es la que termina en 09 de 9, y nuestra URL es test-textol obijuanes. Bueno, un dominio que utilizamos. Si yo vengo acá, yo ya lo tenía colocado, y le doy Enter, deberíamos entrar a nuestra aplicación. Y tenemos finalmente la aplicación levantada. La aplicación en sí no importa, es muy sencilla. El objetivo es solo ver y comprobar que la instancia que levantó es esta, la 09 de 9, que la levantó en la región USIS 2 y la zona de disponibilidad A. Bien. Y fíjense que incluso tengo ya asignado mi certificado de seguridad por Amazon. Bien. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y todo esto para qué? ¿Sí? Generalmente, una infraestructura en la nube es una infraestructura elástica, ¿sí? Que permanentemente está cambiando, se está modificando, está creciendo, madurando. Y por lo general, y una de las cosas interesantes de la nube es que podemos aprovisionar y borrar recursos a nuestro antojo. Entonces, ¿por qué tener un solo ambiente? ¿Por qué no tener un ambiente de staging, uno de desarrollo, uno de producción? ¿Sí? Y usarlo cuando quiero, y cuando no lo necesito lo borro. ¿Sí? No importa. Total, digamos, tengo el código. ¿Bien? Y ahí es donde tenemos la ventaja fundamental de Terraform, ¿sí? O de trabajar con infraestructura como código, justamente. Entonces, supónganse que estaba mal nuestra variable de tag, ¿sí? Que en lugar de test era testing, ¿sí? Yo simplemente toco esa variable sin importar, sin acordarme qué recursos tenían esa variable. Bien. Voy a irme hacia arriba. Vamos a hacer un Terraform plan y vamos a ver qué va a suceder. Debería detectar, acá está chequeando todos los recursos que nosotros tenemos aprovisionados contra mi configuración, y en este caso la configuración no cambió, cambió solamente una variable. Va a comparar y va a buscar todos los recursos que tengan ese tag y lo va a cambiar. O nos va a indicar que lo va a cambiar. Bien. Fíjense que me está diciendo que va a cambiar 6 recursos. ¿Sí? No va a agregar nada y no va a destruir nada. Solamente va a cambiar unos tags. Y obviamente me muestra cuáles son los recursos que va a cambiar. ¿Sí? Todos los recursos que tenían ese tag. ¿Sí? Esta es una de las ventajas. Así como yo cambié el tag, podría cambiar también la cantidad de instancias. En lugar de una, poner 2 instancias. Bien. Y de igual forma, al hacer el plan, me debería decir que va a agregar un recurso más. En realidad van a ver que no va a agregar un solo recurso, sino que va a agregar más recursos. Y ya vamos a ver por qué. Fíjese que me dice que va a agregar 2 recursos. Y se preguntarán por qué. Si en definitiva yo solamente agregué una instancia. Y bueno, me va a agregar la instancia. Acá está. ¿Sí?
pero también esa instancia me la va a adjuntar al target group que yo tenía definido. Otra importancia de la infraestructura como código, ¿sí? El evitar errores, ¿está bien? No voy a levantar no voy a hacer estos cambios para no demorar mucho, estamos a 42 minutos. Quiero mostrarles, por ejemplo, si yo quisiera, a partir de mi configuración actual, si yo quisiera levantar todo esto mismo, pero en producción, ¿sí? ¿Qué podemos hacer para fácilmente llevar esto a cabo? Simplemente crear una carpeta de producción, generales, estos son links solamente, ¿sí? Son links a mis archivos de configuración, que son estáticos, o sea, no cambian de un ambiente a otro, y lo único que cambia es mi archivo de variables, ¿sí? Es decir, mi ambiente de producción, ven que son todos links, excepto mi archivo de variables. Y en este archivo de variables, yo voy a definir que el prefijo es prod, en el tag también está prod, ¿sí? Tiene otro rango IP, la VPC, bueno, y en lugar de una instancia, voy a levantar dos instancias. Vamos a producción. Voy a poner la pantalla completa aquí. Epa. Se me perdió. Ahí está. Ahí. Directamente vamos a hacer un Terraform Apply para que no demoremos en el plan. Ya sabemos lo que va a suceder. ¿Se acuerdan que antes iba a levantar 38 recursos? Ahora va a levantar 40 porque tenemos dos instancias. Le vamos a colocar yes. Y va a comenzar la creación de recursos. No sé si hay alguna pregunta, Carlos, como para Sí, ir hay comentando varias. ahora. Bueno. ¿Querés responder las últimas y después repasamos hacia arriba, cosa de que sea más fácil para vos? Bueno. ¿Es posible respetar o validar principios guías en la creación para evitar desvío de los estándares? Sí, eso se puede hacer, pero directamente con WildRace dentro de la cuenta de AWS. Después, preguntan qué se guarda en el archivo tf-state. Muy buena pregunta. Terraform mantiene un archivo de estados, que es este que está acá. Bien. En ese archivo de estados está toda la configuración que desplegó en nuestra cuenta, ¿sí? Para esta configuración dada. Digamos, es el archivo maestro de Terraform. En ese archivo están todos los recursos aprovisionados y también algunos cambios. Bien, se puede auditar, de hecho hay algunas herramientas externas que permiten auditar ese archivo. Por cuestiones Bien, porque de... esa era una de las consultas, Juan. Bien, genial. Ese archivo, en este caso, como por simplicidad y para evitar demoras, yo lo estoy usando en forma local. Esto hace que yo no pueda trabajar con un equipo de personas porque yo tengo el archivo state en mi máquina. Pero Terraform permite configurar states remotos, ¿sí? Yo podría tener mi archivo state en un bucket de S3 encriptado, ¿sí? De manera que nadie lo puede abrir y solo las personas habilitadas. Entonces, si yo estoy haciendo una modificación en la infraestructura, se produce un bloqueo en ese archivo hasta que yo termino de desplegar o modificar la infraestructura y recién ahí otro desarrollador podría insertar cambios. Algo que tiene que ver también con esto y no les mostré antes es que, digamos, todo este código está obviamente versionado. Está versionado en GitHub, ¿sí? De hecho, acá ya me está proponiendo grabar algunos cambios y bueno, está.
Es esta importante característica. ese detalle porque de esa Sí, manera la infraestructura también se versiona, no solamente el código que se versiona, sino la infraestructura. exactamente. Nosotros podemos tener todo el historial de los cambios que ha habido en la infraestructura, ¿sí? Y volver para atrás si hace falta. ¿Sí? Acá me preguntan si utilizo algún tipo de generador de documentación para estos archivos. Qué buena pregunta. Se ve que es toda gente técnica. Sí, seguramente porque vieron mi archivo README. Sí, yo utilizo Precommit y algunos hooks que justamente me documentan mi código. ¿Sí? Les voy a mostrar acá. Este es el archivo README, digamos, el código del README. Esta primera parte del README es mía, digamos, escrita a mano, pero esta parte, a partir de acá, se genera en forma automática con precommit. ¿Sí? Hay unos hooks que justamente toman de la configuración los datos necesarios. ¿Sí? Por ejemplo, el versionado, las versiones que necesito de Terraform, de AWS, mi provider. Este provider template es uno que se utiliza también. Los módulos que estoy usando, en este caso, el módulo web es un módulo externo, ¿sí? Que está en GitHub. El módulo de VPC también, pero el módulo de security es local. ¿Sí? Este módulo es mío. ¿Sí? Está local y bueno, y todos los recursos, incluso las variables, y en función si yo definí el valor por defecto o no, me dice si esa variable es requerida o no. Fíjense que en este caso, la variable de la AMI, ¿sí? Es una variable que no es requerida, tiene un valor por defecto y es el que yo estoy usando. ¿Sí? Bueno, terminó la creación de los recursos y vamos a ver qué sucedió. Fíjense que acá debería aparecernos nuestra VPC de producción también. Nuestra VPC de producción, nuestras subredes, y acá de vuelta los tags muy importantes, porque tengo todo revuelto, entonces yo puedo filtrar por el tag de producción, ¿sí? Y sé cuáles son mis subredes de producción, y así. Nuestras instancias, deberíamos tener 3 instancias, una instancia de test y las 2 nuevas de producción, ¿sí? Que ya están funcionando. Y algo que yo no les mostré antes son mis paneles de CloudWatch. Mis dashboards. Hay un dashboard de test y un dashboard de producción que se levantó en forma automática desde mi código. En este todavía no hay nada porque hay un retardo, digamos, la colecta de métricas es cada 5 minutos. El de test ya debe tener algún dato. ¿Sí? Tengo un host activo en test y bueno, el tráfico que yo produje. ¿Sí? Y vamos a ver nuestro ambiente de producción, si ya levantó. Acá está. Para tomar notas, las instancias son la que termina en A7E7 y 9D C6, son 2 instancias. A7E7 es la que está respondiendo en este momento, pero si yo hago un refresco debería ir saltando. Bien, acá saltó a la otra instancia, la 9D C6, ¿sí? En la zona de disponibilidad 2A. Si vuelvo a hacer un refresco, debería saltar otra vez a la 2B, a la otra instancia. Esto es, en nuestro diagrama, nuestras 2 instancias y el balanceador que en función del request que está recibiendo o deriva ese request a una instancia o deriva a la otra. Bien. En este caso yo no he configurado autoscaling, digamos la disponibilidad la estoy dando con 2 instancias fijas, pero también se puede configurar, eso ya es una cuestión de parte del servicio de Amazon, podría configurar incluso un autoscale para esto. ¿Sí? Además, Juan,
instancias se configuraron con el script que habías preparado, ¿no? Claro, exactamente. Las instancias, este AMI que yo utilicé, este AMI es un AMI genérico, Linux, que no tiene nada. Por eso, desde el script, eh, yo tuve que instalar PHP, instalar el servidor Apache, ejecutarlo y descargar el código, ¿sí? Desde ese bucket de S3. Acá también el código es fijo y solamente se desplegó al momento de levantar la instancia. Bien, si yo hago un cambio en el código, obviamente no se va a reflejar en la instancia. Esto es también por simplicidad, pero podría estar podría provisionarse el código en forma continua, ¿sí? En forma automática y continua con cualquier sistema de deployment continuo, ¿sí? Externo o del mismo AWS. Esto ya no depende de Terraform. Bueno, hasta acá la demostración. No quiero aburrirlos más con esto. Y si les parece, podemos pasar a las preguntas y respuestas, que veo que está bastante movido. Sí. Ahí te las leo yo, así te Bueno. las ordeno, ¿sí? Sí, sí. Dice, ¿con qué bóvedas de claves habla bien Terraform más allá de las propias de HashiCorp Vault? Bien, como tiene diferentes providers, podría conectarse casi con cualquiera. HashiCorp Vault es la nativa, ¿sí? Pero podríamos incluso usar el servicio de SSM de Amazon, ¿sí? De hecho, es muy utilizado cuando se despliegan infraestructura en Amazon, utilizar ese servicio para todo lo que es secrets, claves, etcétera, etcétera, sin Y necesidad de levantar todo un sistema de... ahí va la continuación de la pregunta. Dice, si Terraform permite configurar secrets o variables de entorno que no deban ser versionadas dentro del código. Claro, justamente una muy buena práctica es no poner ningún tipo de secret en el código. De hecho, yo no tengo ninguno. Digamos, en mi profile de AWS está definido la cadena de conexión hacia AWS, y si yo tuviese cadenas de conexión o usuarios y claves de bases de datos, etcétera, etcétera, se deberían poner en secrets. Por ejemplo, hay un servicio que se llama SSM, System Manager, y dentro de System Manager, uno que se llama Parameter Store, acá. Y ahí yo puedo almacenar secrets incluso encriptados. Bueno, en este momento no tengo ninguno aquí, pero podría crear los secrets. Incluso los secrets podría yo crearlos desde el código, ¿sí? Y no necesito tenerlos en texto plano, pueden ir en una variable de entorno, pueden ir encriptados incluso, ¿sí? Bien, perfecto. Ahí completaste la pregunta. Bueno. Podemos volver sobre el tema de la licencia de Terraform. Si bien es open source, entiendo que hay una suscripción que se puede pagar. Claro, exactamente. Terraform, digamos, el cliente de Terraform es gratuito, es open source, se puede utilizar. Y el servicio que cobra Terraform es un servicio de nube, que justamente hace lo que yo les comentaba en un momento, que es que nos permite, digamos, desplegar nuestro código mediante un proceso de deployment continuo, ¿sí? Tiene un servicio de registro, registro remoto para nuestro archivo state. Yo lo puedo almacenar en la nube de Terraform o en otro lado, como en un bucket de S3, y también me permite deployar mi código desde acá. Y ahí sí yo voy a tener, como preguntaron en otra pregunta, un registro de auditoría de todo lo que se hace en mi cuenta de AWS. Bien, a ver, repasando, porque hay algunas preguntas que ya se respondieron. Pregunta si el uso del módulo de Terraform no es más rápido que para crear la info, la infra. Ahí no sé bien a qué se refería, si más rápido que qué cosa, digamos, comparando con qué. Después, otra pregunta, esa por favor si la pueden aclarar. Y si el lenguaje que genera Terraform es portable Ansible o Puppet.
No directamente. Yo no he visto, si bien hay algunos trabajos que permiten, eh, digamos, exportar el código, por decirlo de una manera, a lenguajes de programación comunes. Hay un CDK que está en experimento en este momento, de Terraform, que permite generar código Java, .NET, etcétera. No de Ansible. Ansible es más bien un orquestador, digamos. Nosotros lo usamos, pero digamos, para el post, ¿sí? Una vez que está levantada la infraestructura, lo utilizamos para orquestar cambios, digamos, internos de configuración, ¿sí? Bueno, No acá, sé si hay algo interés, directo. acá hay una Sí. interesante. Preguntan qué pasa si se corta el proceso. No pasa nada. Sí, ahí lo estaba viendo justamente, que se corte internet o algo por el estilo. Ujú. No pasa nada porque, digamos, va a quedar aprovisionado una cierta cantidad de recursos hasta donde se cortó la conexión, y cuando ustedes vuelven a ejecutar el plan o el apply, como verifica los recursos que están levantados y compara con la configuración, va a terminar de configurar el resto. Sí. Em, para esos casos es útil tener el archivo de state alojado en forma remota, y de esa manera se va a producir un bloqueo, ¿sí?, del archivo state hasta que lo corrijamos, ¿sí?, hasta que corrijamos esa diferencia, ese drift entre la configuración, el apply y, y lo que está realmente deployado. Acá hay otra pregunta, pero me parece que ya estaba respondida, que era el tema de llevar algo ya hecho para AWS a otro proveedor. Digamos, si hay alguna herramienta que facilite el cambio de proveedor. No que conozca, porque digamos, la lógica va a ser la misma, los recursos, estamos hablando de los grandes proveedores, me imagino, de Sí, tal cual. nube. La lógica va a ser la misma, digamos, VPC existen en cada uno, sus redes, etcétera, etcétera, pero voy a tener que cambiar el código necesariamente por el nombre de los recursos, ¿sí? Mm, No se nos ha presentado el caso, nosotros principalmente nos enfocamos en la nube de AWS, pero quizá hay algo por ahí. Bueno, y hay un par de preguntas que va por el lado de lo que ya hablamos, del tema de la validación de compliance y, por ejemplo, las cuestiones de seguridad, como que los entornos de producción y testing no se vean, eh, cuál sale a internet, cuál no. Eso Bien. estaría bueno que lo expliques un poquito, cómo se implementan buenas prácticas con el código. O sea, el código Eh, por sí solo no lo hace. sí y no, en parte. Ah, Hay, digamos, a ver si yo me coloco acá. Digamos, al tener códigos, digamos, nosotros podemos hacer validaciones previas incluso antes de deployar nuestra infraestructura. Hay una aplicación que se llama TFSec. Bien, sabía que iba a saltar esta pregunta. TFSec es una aplicación que revisa mi código, ¿sí?, incluso antes de deployarlo, ¿bien? Y lo compara con una base de datos de seguridad. Y me va a decir los complaints que puede haber, ¿bien? Incluso fíjense que me da con un número, que ese número, acá. Fíjense, ¿qué me dice? El balanceador de cargas está expuesto públicamente, ¿bien? Es una advertencia, no significa que esté mal, porque de hecho yo no necesito que esté publicado, ¿bien? Pero me lo advierte. Yo tengo posibilidad, si realmente mi balanceador tiene que ser expuesto a internet, yo le puedo poner un tag para que no me lo marque. Después acá justamente de hecho, sí, discúlpame, tenemos casos donde el balanceador es interno, porque por ahí uno puede claro, creer que siempre se usa para afuera y en realidad
hay casos de uso donde hace falta un balanceador, pero trabaja en forma interna y tiene que estar protegido del acceso a Internet. Sí, sí, en el caso de una aplicación en capas, Ujú. entre una capa y otra podría tener un balanceador de cargas, para que cada capa escale en forma independiente. Bueno, acá me está dando un complaint de que la metadata de mi instancia está, digamos, fácilmente accesible, y me da todos los por qué y al documento donde explica más información. ¿Sí? Em, acá me dice, bien, que, bueno, que no lo tengo, no tengo la VPC marcada como por default. Acá mis grupos de seguridad, fíjense, me está diciendo que este grupo de seguridad, que justamente es mi grupo de seguridad para el público, tiene abierto un puerto, que es el puerto 80, al público, al 00000. ¿Sí? Yo no he querido ponerle ningún tag para que justamente saltaran las alertas. ¿Bien? Lo mismo me dice para el 443. Pero si, digamos, si yo tuviese, digamos, esto es muy útil porque si a mí se me pasa algo, si sin querer pongo un grupo de seguridad, una instancia o abierto a todos los puertos, me va a saltar ese complaint. ¿Sí? Esta sería mi primera verificación. Incluso yo podría, mediante un hook, hacer este chequeo de seguridad en el momento que yo hago el commit a Git, ¿sí? Mediante pre-commit, que es justamente lo que yo les comentaba. ¿Mm? Entonces, ni siquiera me va a dejar publicar el código en Git si tiene algún complaint. ¿Bien? ¿Te parece, Juan, volver sobre el lab? Así le damos cierre al lab y después terminamos de contestar. Sí, perfecto. Acá. Acá, perdón. Sí. Bueno. Eh, Perdón. Sí, no, algo no, que no mostré. ahí Sí, ya entendí lo nos está que faltando un querías. paso. Sí, 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 ya entendí. Faltaba lo último, Claro. que es digamos, la decomisación de los recursos. ¿Sí? Bueno, fíjense, hemos creado una cierta cantidad de recursos. Si yo no los necesito más, lo único que tengo que hacer, y es lo que yo les comentaba, en el caso de levantar ambientes de prueba o de staging o lo que sea, yo simplemente coloco Terraform Destroy. Ven qué fácil es hacer pruebas. De esto se trata la elasticidad de la nube. ¿Sí? Bueno, me dice que va a destruir 40 recursos. Bien, le coloco que sí. Y esto puede llegar a ser peligroso si no estamos atentos. Pero hay formas de protegerse. Yo no se los mostré, pero por ejemplo, mi balanceador, fíjense que hay un parámetro del balanceador que es Enable Detection Deletion Protection. ¿Sí? Está en false para que me permita borrarlo, pero en un ambiente de producción se pone en true, igual que las instancias. Si mis instancias no son stateless, ¿sí? Donde yo puedo tener información y demás, yo le puedo poner una bandera para que desde código no pueda borrar o destruir esa instancia. ¿Mm? En producción estos valores se cambian. Bueno, ahí está terminando de destruir. Si vemos aquí S2, por ejemplo. Justo me cerró la sesión. Fíjense que tengo una sola instancia funcionando y acá se puede ver que ya me terminó las dos instancias de producción. ¿Sí? Y así con todos los recursos. Y acá no pasó nada.
solo gastamos unos minutos de cómputo. Bueno, ahí va a terminar de destruir. Luego toda esta presentación se la van a hacer llegar y en uno de los slides tienen los links de referencia, digamos,